y cual nieve su piel es. Blancanieves. En un tiempo olvidado por muchos, existía un reino donde los días parecían eternos y las noches eran suaves como el susurro del viento entre los árboles. Este lugar, bañado por la luz del sol y la fertilidad de la tierra, era un refugio de paz y prosperidad. Los campos se extendían como mares de oro, salpicados de flores silvestres que danzaban con la brisa. Los ríos, cristalinos y llenos de vida, serpenteaban entre colinas verdes, llevando consigo el canto de las aves y el murmullo de las aguas. Las montañas, altas y majestuosas, se alzaban en el horizonte como guardianes eternos, sus picos cubiertos de nieve incluso en los días más cálidos del verano. Este era un reino gobernado por un rey y una reina cuya bondad era tan conocida como las estrellas que brillaban en el firmamento. El rey era un hombre de figura imponente, pero de corazón humilde. Sus manos, endurecidas por años de trabajar junto a los campesinos, eran un testimonio de su creencia en que el verdadero liderazgo no residía en el trono, sino en el servicio. Su cabello, gris como el acero, caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una sabiduría que solo la experiencia podía forjar. La reina, por su parte, era una mujer de belleza serena, con una voz que calmaba incluso a las almas más inquietas. Su cabello castaño, trenzado con flores, brillaba bajo la luz del sol, y su sonrisa era un faro de esperanza para quienes la conocían. Juntos, habían construido un reino donde la justicia y la generosidad eran los pilares de la vida diaria. Sin embargo, había una sombra en sus corazones, un deseo que no podían ignorar. Más que las riquezas de sus arcas o la lealtad de sus súbditos, anhelaban un hijo, alguien que heredara no solo su corona, sino también sus valores. Noche tras noche, bajo un cielo estrellado, se arrodillaban en los jardines del castillo, sus manos entrelazadas, sus voces suplicando al destino que les concediera ese regalo. Los años pasaron y aunque el reino prosperaba, los graneros estaban llenos, los mercados rebosaban de frutas y panes y las risas resonaban en cada rincón. El castillo permanecía en un silencio melancólico, carente del sonido de pasos pequeños o de una voz infantil que lo llenara de vida. Un día, cuando el otoño comenzaba a teñir las hojas de rojo y dorado, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta, feroz y repentina, azotó el reino con una fuerza que nadie había visto antes. El viento rugía como un animal salvaje, arrancando ramas de los árboles y levantando nubes de polvo que oscurecían el sol. La nieve comenzó a caer, primero en copos ligeros, luego en una cortina blanca que cubrió la tierra como un manto tejido por manos invisibles. Los aldeanos se refugiaron en sus hogares, observando desde las ventanas cómo el mundo se transformaba en un paisaje helado y silencioso. Fue una tempestad que parecía más un presagio que un simple capricho del clima. En el castillo, la reina, agotada tras días de oración y esperanza, sintió un dolor agudo que la atravesó como un relámpago. Las sirvientas corrieron a su lado, y el rey, con el rostro pálido por la preocupación, sostuvo su mano mientras ella gritaba en la penumbra de su alcoba. Horas después, cuando la tormenta finalmente se calmó y el silencio volvió a reinar, un llanto débil rompió la quietud. Era una niña, pequeña y frágil, con piel tan blanca como la nieve que cubría el reino, labios rojos como las bayas que crecían en los arbustos invernales y ojos negros que brillaban con una luz casi mágica. El rey y la reina, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, la tomaron en sus brazos y la nombraron Blancanieves, en honor a la tormenta que había anunciado su llegada. Desde ese día, el castillo se llenó de vida. Blancanieves creció rodeada de amor y cuidado, sus pasos resonando por los pasillos de piedra mientras corría tras mariposas o jugaba con los hijos de los sirvientes. Su cabello, negro como la medianoche, caía en rizos rebeldes sobre sus hombros, y su risa era un eco que alegraba incluso los días más grises.
El rey y la reina la criaron con una mezcla de ternura y firmeza, enseñándole que la tierra pertenecía a quienes la trabajaban con sus manos, que la justicia debía ser el corazón de cualquier decisión y que la bondad era la verdadera fuerza de un líder. A menudo la llevaban a los campos, donde el rey le mostraba cómo sembrar trigo junto a los campesinos. «Mira, hija», decía, arrodillándose en la tierra húmeda, «estas semillas son como nuestro pueblo. Con cuidado y amor, crecen fuertes». La reina, por su parte, la llevaba al río, donde le enseñaba a pescar con redes tejidas a mano. «El agua refleja lo que somos», le explicaba, señalando el rostro de Blancanieves en la superficie tranquila. «Que tu reflejo sea siempre uno de verdad y valentía». La niña asentía, absorbiendo cada lección como si fueran perlas preciosas, guardando en su corazón las palabras de sus padres. El reino vivía en una armonía que parecía eterna. Los días estaban llenos de canciones. Las noches se iluminaban con hogueras donde los ancianos contaban historias de tiempos pasados, y las fiestas llenaban el aire de aromas a pan recién horneado y manzanas asadas. El rey y la reina observaban a su hija con orgullo, viendo cómo se convertía en una joven de espíritu noble y generoso. A los 12 años, Blancanieves ya ayudaba a repartir comida a los necesitados, sus manos pequeñas pero decididas ofreciendo hogazas de pan y frutas a quienes pasaban hambre. Su belleza, aunque aún infantil, comenzaba a despuntar, pero era su bondad lo que más brillaba. La tragedia que cambió todo. Pero la felicidad, como una flor expuesta al viento, no siempre perdura. Cuando Blancanieves tenía 15 años, una sombra cayó sobre el reino. La reina, que siempre había sido un pilar de fuerza, comenzó a debilitarse. Una fiebre inexplicable se apoderó de ella, robándole el color de las mejillas y la luz de los ojos. Los curanderos llegaban al castillo con hierbas y pócimas, pero nada parecía funcionar. El rey, desesperado, pasaba noches enteras a su lado, susurrándole palabras de amor mientras ella se aferraba a su mano con dedos cada vez más fríos. Blancanieves, con el corazón en un puño, se sentaba al pie de la cama, cantando canciones que su madre le había enseñado, esperando que su voz la trajera de vuelta. Una mañana gris, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes, la reina cerró los ojos para siempre. Su último aliento fue un suspiro que se llevó consigo la calidez del castillo. El rey, con el rostro surcado de lágrimas, abrazó a Blancanieves mientras el silencio se apoderaba de todo. El pueblo, al enterarse, se reunió frente al castillo, dejando flores y velas en honor a la mujer que había sido su luz. El funeral fue un mar de rostros sombríos, y el rey, con la corona pesándole más que nunca, juró seguir adelante por su hija y su gente. Pero la soledad lo consumía. Los días se volvieron grises, y el rey, antes lleno de vida, comenzó a apagarse. Fue entonces cuando ella apareció. Una tarde, un carruaje negro llegó al castillo, tirado por caballos de ojos inquietos. De él bajó una mujer de belleza deslumbrante, alta y elegante, con una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Su cabello era dorado como el trigo maduro, sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, y su voz era un canto que envolvía a quien la escuchaba. Se presentó como Ravena, una noble de tierras lejanas que había oído de la tragedia y ofrecía su consuelo. El rey, vulnerable en su dolor, quedó fascinado por ella. En poco tiempo, con palabras dulces y promesas de un nuevo comienzo, Ravena se convirtió en su esposa. Blancanieves, aún de luto por su madre, sintió un escalofrío al conocerla. Había algo en Ravena que no encajaba. Su sonrisa era demasiado perfecta, sus ojos demasiado fríos. Pero el rey, cegado por su belleza y su aparente bondad, no lo notó. Pronto, el castillo cambió. Los sirvientes comenzaron a susurrar entre ellos, temerosos de la nueva reina. Las puertas de los graneros se cerraron, los impuestos aumentaron, y el pueblo, que antes vivía en abundancia, empezó a conocer el hambre. Ravena no compartía la generosidad de sus predecesores.
Gobernaba con mano dura, acumulando riquezas mientras los aldeanos trabajaban hasta el agotamiento. Este era el reino de mi padre, pensaba Blancanieves, mirando desde una ventana cómo el paisaje se volvía sombrío. Un lugar hermoso, lleno de vida, pero ella lo cambió todo. Lo que no sabía era que Ravenna escondía un secreto oscuro. No era solo una mujer ambiciosa, era una bruja, una hechicera que había dominado artes prohibidas para preservar su juventud y belleza. En una cámara secreta del castillo, detrás de cortinas de terciopelo negro, guardaba un espejo mágico. Era un objeto antiguo, con un marco de plata tallado con runas olvidadas y una superficie que parecía ondular como agua oscura. Este espejo, encantado por poderes antiguos, respondía con absoluta sinceridad a una sola pregunta: ¿quién es la más hermosa del reino? Cada mañana, Ravenna se paraba frente a él, su figura envuelta en sedas y joyas, y preguntaba con voz firme: «Espejo, espejo, sabio y fiel, ¿quién es la más hermosa entre todos?». Y cada mañana, el espejo, con una voz profunda que resonaba como el eco de una caverna, respondía: «Tú, mi reina, eres la más hermosa». Satisfecha, Ravenna sonreía, sus labios curvándose en una mueca de triunfo. Su belleza era su poder, y mientras el espejo confirmara su supremacía, nada ni nadie podría desafiarla. La amenaza del sur y la desaparición del rey. El tiempo pasó, y el reinado de Ravenna se consolidó. El pueblo, aunque temeroso, se doblegó a su voluntad, y el castillo se convirtió en una fortaleza de sombras. Pero una noche, mientras consultaba su espejo, Ravenna tuvo una visión. Sus poderes oscuros le mostraron un reino al sur, envuelto en llamas y humo, con ejércitos marchando bajo estandartes desconocidos. En el centro de la visión, una figura borrosa se alzaba como una amenaza, una sombra que parecía destinada a derribarla. Alarmada, llamó al rey a sus aposentos. «Mi amor», le dijo con voz melosa, «he visto un peligro que acecha nuestro reino. Al sur, un enemigo se prepara para atacarnos. Debes partir con tus hombres y detenerlos antes de que sea demasiado tarde». El rey, confiando en su esposa y deseoso de proteger a su pueblo, no dudó. Al amanecer, reunió a sus mejores soldados, montó su caballo blanco y se despidió de Blancanieves con un abrazo que ella nunca olvidaría. «Volveré pronto, mi pequeña», le prometió, acariciando su mejilla. Desde una ventana alta, Blancanieves lo vio partir, su figura desapareciendo entre la niebla matinal, con un nudo en el estómago que no podía explicar. El rey nunca regresó. Días se convirtieron en semanas y semanas en meses. Los mensajeros enviados al sur volvían con las manos vacías, o no volvían en absoluto. El pueblo comenzó a susurrar que había sido una trampa, pero Ravenna, con lágrimas fingidas, aseguraba que el rey había caído en una batalla heroica. Sin pruebas, nadie podía contradecirla. Con su esposo desaparecido, Ravenna tomó el control absoluto del reino. Despojó a Blancanieves de su título de princesa, la relegó a las cocinas y las mazmorras del castillo, y la obligó a vivir como una sirvienta, vestida con harapos y cubierta de cenizas. El pueblo, confundido y temeroso, comenzó a olvidar a la joven que una vez había sido su alegría. Los años pasaron y la memoria de Blancanieves se desvaneció como un sueño lejano. Ella misma, atrapada en una vida de trabajo agotador y soledad, empezó a dudar de su identidad. ¿Realmente fui una princesa?, se preguntaba mientras fregaba los suelos o avivaba las chimeneas. Las palabras de su padre y su madre se volvían ecos distantes, y su reflejo en un cubo de agua sucia le devolvía la imagen de una muchacha agotada, no de una heredera al trono. El encuentro con Jonathan. Una tarde, mientras limpiaba las cocinas del castillo, un ruido la sacó de sus pensamientos. Un joven irrumpió por la puerta trasera, sus botas embarradas dejando huellas en el suelo recién fregado. Era Jonathan, un muchacho de rostro curtido por el sol y el viento, con ojos astutos y una sonrisa torcida. Sus ropas, raídas pero bien cosidas, sugerían una vida dura, y en sus manos
llevaba un saco que intentaba llenar con papas de un barril cercano. El reino, bajo el gobierno de Ravenna, había caído en la escasez. Los graneros, una vez abundantes, ahora estaban cerrados, y el pueblo pasaba hambre mientras la reina acumulaba riquezas en el castillo. Blancanieves lo sorprendió con las manos en el saco. ¡Para!, exclamó, dejando caer su trapo. «Robar no es el camino. Deberías hablar con la reina o con la princesa para pedir ayuda». Jonathan la miró, sorprendido, y soltó una risa seca que resonó en la cocina vacía. ¿La princesa? Nadie la ha visto en años. Probablemente ni exista. ¿Y la reina? Ella no escucha a nadie más que a su propio reflejo. Sus palabras fueron como un golpe. Blancanieves sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y si yo fuera la princesa?, pensó, su mente girando con una mezcla de duda y determinación. No estaba sola en su lucha. Jonathan, como pronto descubriría, no era un ladrón común. Era el líder de un grupo de bandidos que habitaban el bosque, hombres y mujeres leales al rey perdido. Creían que aún vivía, prisionero en algún lugar, y robaban para sobrevivir y resistir el dominio de Ravenna. Eran los últimos vestigios de un reino que había sido justo, y aunque sus actos eran desesperados, su corazón seguía atado a la esperanza. Decidida a actuar, Blancanieves buscó a Ravenna esa misma noche. Con el recuerdo de su infancia aún fresco, las tardes en que sus padres horneaban pasteles de manzana y los repartían al pueblo como símbolo de unión, se presentó ante la reina en el salón del trono. «Majestad», comenzó, su voz temblando pero firme. «El pueblo sufre. Cuando era niña, mis padres compartían con todos. Podríamos hacer lo mismo, darles esperanza». Ravenna, sentada en un trono de ébano, la miró con ojos fríos. «Esperanza», repitió, su voz goteando desprecio. «El pueblo no merece lujos. Quieren riquezas, no gestos vacíos». Para ilustrar su punto, tomó una rosa de un jarrón y la comparó con un diamante que brillaba en su mano. «Esto es lo que anhelan, no flores que se marchitan». En ese momento, un guardia irrumpió en el salón. «Hemos capturado al ladrón de las cocinas», anunció. Jonathan, con las manos atadas, fue arrastrado ante Ravenna. La reina, furiosa al reconocerlo, ordenó que quemaran su hogar como castigo. «No tengo casa», replicó él, desafiante. «Soy el líder de los bandidos que roban en nombre del rey». Sus palabras encendieron la ira de Ravenna. «¡Encerradlo en el calabozo!», rugió. «Que sus gritos sean una advertencia para todos». Blancanieves intervino, su voz cortando el aire. «Mi padre siempre mostró piedad. La pena no debe exceder el crimen. Si él estuviera aquí, actuaría con justicia». Ravenna, con una sonrisa helada, cambió la sentencia. «Despojadlo de todo y dejadlo en el frío, que sufra como ejemplo». Mientras los guardias se llevaban a Jonathan, sus ojos se cruzaron con los de Blancanieves, y algo en su mirada, una chispa de desafío, se grabó en su mente. El espejo. Habla esa noche, Ravenna consultó su espejo. Vestida con un manto negro que parecía absorber la luz, se paró frente al objeto encantado y preguntó: «Sabio espejo, ¿quién es realmente la más hermosa?» «Blancanieves». Esperaba la respuesta de siempre, la confirmación de su poder. Pero el espejo, con una voz que resonó como un trueno lejano, respondió: «Blancanieves, cuya pureza y encanto superan tu belleza». La reina dejó caer el cáliz que sostenía, el vino tinto salpicando el suelo como sangre. Sus manos temblaron y sus ojos se llenaron de una furia que parecía consumirla desde dentro. Blancanieves, con su bondad y su espíritu inquebrantable, se había convertido en una amenaza. Ravenna sabía que mientras la joven viviera, su reinado estaría en peligro. Llamó a un cazador, un hombre de rostro curtido y ojos vacíos, y le dio una orden clara. «Lleva a Blancanieves al bosque y mátala. Tráeme su corazón en un cofre como prueba». El cazador asintió, aunque una sombra de duda cruzó su mirada. Al día siguiente, bajo el pretexto de recolectar manzanas, el cazador condujo a Blancanieves al bosque. Ella,
ajena al peligro, caminaba a su lado, tarareando una melodía que su madre le había enseñado. El sol se filtraba entre los árboles, pintando el suelo con manchas de luz, y el aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. Mientras recogían manzanas, Blancanieves le ofreció una con una sonrisa. «Toma, están dulces hoy», dijo, sus ojos brillando con inocencia. El cazador, con el cuchillo oculto en su capa, sintió que su resolución se desmoronaba. Esa niña, con su bondad pura, no merecía morir. Cuando levantó el arma, su mano tembló. «¡Huye!», susurró finalmente, dejando caer el cuchillo. «La reina quiere tu muerte. Y tu padre, ella te ha mentido sobre él». Blancanieves, con el corazón latiendo en su garganta, lo miró incrédula. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero el cazador solo negó con la cabeza. «Corre, ahora». Sin más opción, ella obedeció, internándose en el bosque encantado con lágrimas en los ojos y el eco de esas palabras resonando en su mente. El refugio en el bosque. El bosque era un mundo distinto, un laberinto de sombras y sonidos extraños. Árboles retorcidos se alzaban como gigantes deformes, sus ramas desnudas arañando el cielo gris. La niebla se deslizaba entre los troncos y criaturas invisibles susurraban en la oscuridad. Blancanieves corría, sus pies tropezando con raíces y piedras, su respiración entrecortada mientras el miedo la envolvía. En un momento de pánico, un árbol monstruoso, con ramas que parecían manos, intentó atraparla, enredándola en su corteza viva. Ella luchó, rasgándose el vestido, y logró escapar, cayendo al suelo exhausta. Fue entonces cuando lo vio. Un ciervo, pequeño y de ojos amables, emergió de la niebla. Su mirada parecía invitarla a seguirlo. Pronto, otros animales. Un conejo blanco, un zorro curioso, un pájaro de plumas azules, se unieron, rodeándola con una calidez inesperada. Guiada por ellos, llegó a una pequeña cabaña escondida en un claro. Era diminuta, con un tejado cubierto de musgo y ventanas tan pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. Empujada por la necesidad de refugio, entró. El interior era un caos encantador. Mesas y sillas minúsculas, platos apilados en desorden y 7 camas pequeñas alineadas contra la pared. «Mis padres decían que el bosque era mágico», pensó, recordando sus historias. Exhaustos por el miedo y la huida, se recostó en una de las camas y cayó en un sueño profundo. Mientras dormía, 7 enanitos regresaban a casa. Eran mineros, trabajadores incansables que extraían gemas y minerales de las profundidades de la tierra. Cada uno tenía su propia personalidad, tímido, de voz suave y mejillas sonrojadas. Tontín, torpe pero de corazón puro. Gruñón, siempre refunfuñando. Dormilón, con los ojos entrecerrados. Estornudo, con un pañuelo eterno. Feliz, de risa contagiosa. Y Doc, el líder sabio. Cantaban mientras caminaban, sus picos al hombro, hasta que llegaron a la cabaña y encontraron a Blancanieves. El pánico los invadió. «¿Quién es?», gritó Gruñón, blandiendo su pico. Tontín, paralizado, se quedó mirándola mientras los demás corrían fuera. Blancanieves despertó y, con voz serena, se presentó. «Soy Blancanieves. La reina intentó matarme». Algunos, como Feliz y Doc, sintieron compasión. Otros, como Gruñón, temían problemas. Tras un debate, acordaron dejarla quedarse, al menos por una noche, la vida con los enanitos. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y aprendizaje. Los enanitos, al principio reacios, comenzaron a apreciar a Blancanieves. Ella transformó su hogar, limpiaba mientras silbaban, cocinaba guisos con lo poco que tenían y mediaba sus peleas con paciencia. Una mañana, vio a Tontín cabizbajo tras las burlas de sus hermanos. Salió tras él y con dulzura le enseñó a silbar, convirtiendo su tristeza en una sonrisa. «Eres mi bufón personal», le dijo, y su risa llenó el claro. Pero en el castillo, Ravenna no descansaba. Al abrir el cofre del cazador y encontrar una manzana en lugar de un corazón, su furia estalló. Convocó al traidor y, sin piedad,
lo encerró en el calabozo. Luego, en su laboratorio de hechizos, preparó una manzana envenenada, un hechizo de muerte dormida que solo el amor verdadero podía romper. Disfrazada como anciana, llegó a la cabaña y engañó a Blancanieves con palabras sobre su padre y la fruta mortal. El despertar y la rebelión Blancanieves mordió la manzana y cayó en un sueño profundo. Los enanitos, al encontrarla, la rodearon de flores, devastados. Jonathan, tras escapar del calabozo con el cazador, llegó y, con un beso desesperado, la despertó. El milagro los unió a todos, enanitos, bandidos y animales. Con la verdad sobre su padre, asesinado por Ravenna, revelada, Blancanieves juró liberar al reino. Lideró una rebelión, despertando al pueblo con recuerdos de bondad y justicia. Enfrentó a Ravenna, quien, derrotada por la unión y el amor, se desvaneció al romper su espejo. Blancanieves ascendió al trono, restaurando la esperanza, y el reino volvió a florecer bajo su reinado de verdad y amor.